pueblo de Dios. Todos hemos leído el libro, todos hemos escuchado una predicación sobre este personaje. Incluso alguien que no comparte nuestra fe ha escuchado de Job como un ejemplo de alguien que pasa una prueba y que la supera, ¿verdad? Todos hemos escuchado a Job. Sin embargo, quisiera que profundizáramos en el libro completo. Quisiera que viéramos esta historia en los 360 grados. Regularmente cuando usted escucha una predicación de Job, está enfocada únicamente en su sufrimiento, pero realmente este libro está dividido en tres partes. La primera parte, que se conoce como prólogo o introducción, que es el capítulo 1 y 2, nos anuncia qué va a suceder, nos da una introducción del Job y de su historia. Después viene un cuerpo, que es a partir del capítulo 3 hasta el versículo 41, y el libro de Job termina con un epílogo o conclusión. Así es que el libro a grandes rasgos tiene esas tres divisiones, y justo hoy quisiera que comenzáramos con las dos primeras, y quisiera que tomáramos el desafío de ver expositivamente este texto, este libro. ¿Qué es expositivamente? No es que vamos a ver versículo por versículo, ni vamos a analizar todas las palabras. Expositivamente se trata de profundizar en el contexto completo del libro. Hoy vamos a tratar de Job y el sufrimiento, y la siguiente semana vamos a hablar de los amigos de Job, de cómo Dios interviene en esta historia y cómo acaba la historia de Job. Yo quiero que usted conozca el libro de Job de manera profunda, porque sin duda, si nos enfocamos solamente en el sufrimiento de Job, tenemos la historia incompleta. Y es lo que pasa en muchos lugares. Solamente tomamos un pasaje, pero no conocemos todo el contexto del libro de Job. Y yo quisiera que tomáramos este desafío. Job es el claro ejemplo de una persona que supera una prueba. Y nosotros como cristianos hemos ocupado a Job para alentar a alguien más. ¿Quién ha ocupado a Job para decirle, tú vas a pasar la prueba? El problema, hermanos, es que cuando nosotros pasamos la prueba, cuando tú eres probado en un área de tu vida, pareciera que Job es lejano a ti, porque ya no es tan fácil hablar de Job cuando tú estás en los pies de Job, ¿cierto? Cuando tú estás pasando la prueba, es difícil hablar de Job. Y es algo que tiene que cambiar en nosotros, porque no solamente podemos dar aliento a alguien que está pasando por pruebas. Cuando tú y yo las pasemos, tenemos que tener ese mismo aliento que nosotros damos a otras personas. En otras palabras, te digo que tenemos que vivir lo que enseñamos. Imagínate que tú vienes una prueba a tu vida, tú alentaste a una persona y justo viene una prueba y esa persona te ve a ti desplomarte. Y entonces la persona que tú le dijiste, no, si vas a salir, Dios está contigo, te va a ver y va a decir, pues ¿de qué Job me enseñaste? Porque el Job que tú me enseñaste no es el que tú estás viviendo. Necesitamos vivir Job. Y hasta que no nos ponemos en los pies de Job, vamos a entender realmente qué es el sufrimiento. Justo hoy, tal vez hay una pregunta que sucede en la vida del cristiano, y es por qué el justo pasa por pruebas. Y es importante entender que no es lo mismo una prueba que la consecuencia de un acto. Una prueba es algo que viene de manera externa a tu vida y te sacude. Otra cosa diferente es que tú, por ejemplo, te robas algo, te encuentran en el acto, eres metido a la cárcel. Eso no es una prueba. Eso no es una prueba. Eso es una consecuencia del acto que tú cometiste. Una prueba es que de repente vayas al doctor y te dictaminen un cáncer terminal. Eso es una prueba. Y es importante entender que no todo es una prueba, porque nosotros tendemos a equivocarnos y a ver todo como prueba. No todo es prueba. La mayoría de las veces como cristianos, o muchas de las veces como cristianos, vivimos consecuencias de nuestras malas decisiones y les llamamos pruebas, pero no todo es prueba de parte de Dios. Otros son consecuencias de nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros podemos decir,
¿Cuántos piensan de esta manera? Que alguien que ha obrado mal merece retribución. Si alguien obra mal, ¿qué merece? ¿Merece lo malo? ¿O qué dice la palabra? Quisiera comenzar con el primer punto, que se llama así: el hombre o la mujer que busca de Dios no está exento al sufrimiento. No está exenta al sufrimiento. Y para poder entender la historia de Job, tenemos que ver quién es Job, cuál es la perspectiva de Job en la Biblia. Y fíjense que a partir del versículo 1 comienza a dar una descripción del autor que escribe el libro de Job. Y dice que es hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y aparte este hombre, la Biblia enseña que era un hombre millonario, era un hombre rico en su época. Recuerden que en la época del Antiguo Testamento la riqueza no se medía por el dinero, la riqueza era medida por los bienes que tenía. Tenía 1000 camellos, tenía ovejas, era sumamente rico este hombre. Pudiera ser el hombre perfecto para una mujer, ¿cierto? Imagínense, temeroso de Dios, siervo, apartado del mal, recto, íntegro y aparte con billete. Buena propuesta, ¿no? Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Santiago pone a Job como un hombre de paciencia. La palabra paciencia es una palabra que se refiere a alguien resistente, alguien que es firme, alguien que soporta. Así es que la palabra paciencia no solamente se trata de esperar. La palabra paciencia se refiere a alguien que está firme cuando está esperando, porque no todos esperamos de la misma manera. Unos se desesperan, unos pierden el estribo, unos pierden el control cuando están esperando, pero hay otros que se mantienen con un temple de tal manera que su paciencia es un reflejo de su carácter interno, y es lo que nos falta a nosotros: carácter interno, porque el carácter interno te va a dar firmeza cuando venga una prueba a tu vida. Ezequiel 14:14 habla de Job y dice: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Aquí está hablando de un juicio de Dios, y dice que estos 3 hombres, si estuvieran en ese juicio, ellos quedarían vivos. Y dice que aquí que Job era un hombre justo. Entonces, esto lo dicen los autores de Santiago, Ezequiel y Job. Pero ¿qué dice Dios mismo de Job? Y a partir del versículo 8, Dios habla y dice: ¿quién es Job? Le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo, que no hay otro como él en la tierra? Véalo usted ahí: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios tiene un concepto de Job, que era un varón recto, un varón íntegro, un varón temeroso de Dios. Es decir, antes de pecar pensaba y consideraba a Dios en su vida, y era un hombre que se apartaba del mal. Así es que Job es un hombre visto desde la perspectiva bíblica completa como un hombre de Dios, como un siervo de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que un hombre así, de repente va a venir pruebas a su vida que parecen totalmente contrarias a lo que él es? Y justo muchas veces yo quiero que usted entienda que las circunstancias que usted va a vivir en su vida y las pruebas que usted va a vivir muchas veces no las va a entender. Es a veces incomprensible lo que usted va a vivir. ¿Por qué? Porque tiene que entender que nosotros tenemos una mente limitada. Mente limitada. Romanos 11:33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dijo Jehová. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Que no vamos a entender todo lo que pasamos. ¿Alguna vez usted se ha cuestionado por qué le toca vivir ciertas cosas? Que de repente vienen a su vida y dicen, ¿por qué me está pasando a mí? Si yo soy una persona que trato de buscar de Dios, que yo vengo a la iglesia, incluso yo estoy sirviendo en la iglesia, incluso yo me esfuerzo para agradar a Dios, yo me esfuerzo para hacer la voluntad de Dios, yo me esfuerzo para vivir como Dios quiere que viva, y de repente te viene una tragedia que dices, ¿en serio? ¿No le ha pasado a usted alguna vez eso? ¿Por qué el justo sufre? A veces nos van a pasar cosas que no vamos a entender. Y le quiero poner un ejemplo muy sencillo y claro. Fui al dentista. Me hacen un tratamiento. Y de repente la doctora me dice, ¿qué cree, señor Rubén? Y yo, dígame, doctora. Se me quedó la hoja enterrada en su boca. Y yo le digo, ¿cómo? Sí. Y yo en ese momento me pregunté, bueno, yo estaba todo anestesiado, así quedé como ¿what? No podía hablar por la anestesia. Me fui a mi casa y dije, Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Son cosas que nos van a pasar que no vamos a entender. Y me puse a pensar, Señor, ciertamente voy a predicar que a veces no entendemos lo que pasamos. Y tú justo antes de que yo predique permites que me pase algo que yo no entiendo. ¿Por qué me tocó a mí? De todos los pacientes me tenía que tocar a mí. Justo en el momento que hubo un error, ya sea humano o un defecto en la propia jeringa, justo me toca a mí. Y es porque muchas veces cuando nosotros predicamos, los que predicamos, si no entendemos lo que predicamos, si no lo vivimos, muchas veces no vamos a poder transmitir. Porque para mí honestamente fue algo incomprensible. Yo dije, ¿pero por qué yo, Señor? Sin embargo, yo sé que tú también has pasado circunstancias que tú le has preguntado a Dios, ¿y por qué yo, Dios? ¿Por qué una persona de repente en el trabajo me agarra envidia y quiere destruirme? ¿Por qué un jefe de repente me quiere sacar del trabajo, me quiere apartar y me está haciendo cosas? ¿Por qué? ¿No le ha pasado a usted algo así, hermano? ¿Por qué de repente un familiar cercano me agarra tirria también? ¿Por qué de repente voy en el pecero y se suben a robar y me quitan mi celular que llevo, que todavía lo estoy pagando? Así una vez me pasó. Voy en el micro, voy hasta el frente, voy viendo mi celular, se sube 2 jóvenes, dice tu celular, y yo me quedé así, y yo por dentro, pues si no lo he acabado de pagar, voy a la mitad. Y a veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué? ¿No le ha pasado cosas así, hermano? Que dice, pero ¿por qué me pasa eso a mí, Señor? El justo también sufre. Aunque busquemos de Dios, usted no está exento del sufrimiento. Y es algo con lo que tenemos que lidiar en nuestra vida, hermano. Y Job va a pasar situaciones que jamás en su vida iba a pensar. Mientras Job está en la tierra, con una bendición enorme económica, con familia, teniendo todo en la vida. Un hombre que buscaba de Dios, un hombre recto, apartado del mal, un hombre modelo a imitar en el buen sentido. De repente en el cielo hay un diálogo que parece incomprensible. De hecho le puso así al segundo punto, un diálogo incomprensible. Y vaya al versículo 6 de su Biblia. Todos vayan a su Biblia, hermano. Quiero que esté atento a su Biblia. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Dice la Nueva Traducción Viviente.
para que usted entienda lo que voy a decir. Me está fallando la vista también, hermanos, ¿eh? Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Imagínense la escena. Job está en la tierra. Job no sabe lo que está pasando en el cielo. Él no sabe lo que va a venir sobre su vida. Y de repente vemos una escena o un diálogo entre Dios y Satanás. Satanás significa acusador, Satanás significa adversario. Y de repente Dios le hace una pregunta: ¿de dónde vienes tú? Y Satanás responde: de rodear la tierra y de andar por ella. En primera de Pedro capítulo 5 dice que el Satanás, que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto me muestra cómo opera Satanás en la tierra. Satanás está buscando a quien destruir dentro de la iglesia. No solamente dentro de la iglesia, afuera ya lo está logrando. Pero tú y yo como cristianos somos el principal objetivo de Satanás. Porque cuando estamos afuera no representamos un peligro. Pero cuando estamos adentro en Dios, representas un peligro en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando Dios toma a alguien en sus manos para usar su vida, esa persona se vuelve un peligro, porque esa persona puede alcanzar a más para la gloria de Dios. Y cuando tú estás dentro de Dios, cuando tú estás dentro del rebaño de Dios, eres un peligro, eres una amenaza. Y Satanás va a buscar destruir tu familia, va a buscar destruir tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, para que tú te detengas en el caminar con Cristo. Satanás tiene el propósito de destruirte. Miren, Satanás no está jugando. Satanás quiere acabar con tu vida. Satanás tiene un propósito para ti y es acabar con todo lo que tú representas. Por eso muchas veces vemos gente totalmente destruida, porque Satanás está logrando su objetivo. Pero bendita la hora que nosotros hemos venido a Dios, hemos reconocido a Dios en nuestras vidas y sabemos que necesitamos de Dios y estamos aquí hoy en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, versículo 8, vayan ahí. Y Jehová dijo a Satanás, ¿quién le dijo a Satanás? Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y quiero que vamos aquí el pasaje que viene aquí en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice ahí. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Satanás dice: él teme a ti, él es hombre recto, él es hombre apartado del mal. ¿Por qué? Por lo que él tiene. Y es un buen cuestionamiento. ¿Tú sigues a Cristo por lo que tienes? Si se te fuera quitado lo que tienes, ¿seguirías siguiendo a Cristo? Porque esta es la pregunta, esto es lo que Satanás trae a la mesa de Dios, delante de su presencia. Mira, Él es así, Dios, porque tú lo has cubierto. Y este versículo nos muestra algo: que lo que tú trabajas, que tu familia, que tus propiedades están guardadas por Dios. No le pertenecen al enemigo. Y tiene que sacar de su mentalidad, si en algún momento está pensado: es que le voy a quitar al enemigo. Usted no le tiene que quitar nada a nadie, porque la soberanía es de Dios, no de Satanás. Miren, Satanás es un ser creado, no es omnipotente, no es omnisciente, no es, ¿cómo es omnipotente, omnipresente y omnisciente? Tiene que entender que Satanás no está a la par de Dios, no son iguales.
Porque muchas veces como cristianos pensamos que hay una fuerza del bien y el mal se equipara a Dios. Esto está totalmente equivocado. Dios está por sobre todas las cosas. Y lo que vemos en este libro es que Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para tocar tu vida. No te va a tocar nada si Dios no quiere que nada te toque. Usted puede descansar en esto, hermano, hoy. Saber que su trabajo está en las manos de ¿quién? Dios. Que sus hijos están en las manos de ¿quién? Dios. Que Dios bendice lo que usted ¿qué? Trabaja. Su bendición no depende de los hombres. Su bendición depende del cielo, porque del cielo viene la bendición. Y nosotros no dependemos de un jefe, no dependemos del gobierno, no dependemos de un presidente. Nuestra vida está completamente dependiente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero fíjense cómo Satanás le dice a Dios, pues Él es así porque tú le has protegido y le has dado todo. Y fíjense lo que dice el versículo 10 al final, al versículo 11. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras le dice, quítale todo. Y vamos a empezar a ver la historia de Job. Y este nos lleva al tercer punto. Nuestra fe será puesta ¿a qué? ¿Alguien está siendo probado el día de hoy? A veces queremos renunciar por las pruebas. A veces queremos renunciar por las pruebas. ¿Quién ha querido renunciar? ¿Quién ha querido quedarse sin moverse? Ya no, mejor ni me muevo, Dios. Porque me muevo y pasa una cosa mala. Me muevo y pasa otra. Me muevo y pasa otra. Voy a la iglesia y parece que es peor. Entonces mejor me quedo en mi casa. Las pruebas son un proceso que todo cristiano tiene que vivir. Porque las pruebas en el camino de Dios tienen propósito. Y vamos a ver lo que le pasa a Job a partir del versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y comieron los sabeos, y acometieron los sabeos, y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. La primera noticia es, perdiste todos tus bienes, tus asnas y tus bueyes. Versículo 16, y aún estaba hablando cuando vino otro, que dijo, ¿fuego de quién? De Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores. Y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, y aquí ya viene lo peor. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Lo peor que le puede pasar a un padre es la pérdida de un hijo. Eso es lo peor. ¿Cómo creen que Job se sentía ese momento? Era como por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y que en un momento, yo no sé si usted piensa cómo Job se sintió, cuál fue la reacción de Job. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no sorprendáis del fuego de la prueba, que
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice la palabra de Dios en Pedro, que no te extrañes cuando vengan las pruebas a tu vida. No te sorprendas, porque tu vida, lo que tú representas, tu familia, es algo que será puesto a prueba. Y Dios va a permitir en ocasiones que seas probado por el fuego. Las pruebas son muy complicadas, hermano, pero la Biblia nos exhorta a que no nos extrañemos como si algo sorprendente fuera esto. Realmente Dios nos apercibe y nos dice: en algún momento tu vida será probada. Y para los que no están pasando una prueba ahorita, tal vez no es comprensible, pero los que están pasando han de pensar ahorita: si usted estuviera en mis zapatos, pastor, a lo mejor diría otra cosa, ¿no? Vamos a ser probados. Primera de Pedro 5, 8 al 11. Dice que estemos sobrios y velando, porque el diablo está buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Tú eres el único que pasa pruebas o tus hermanos en la fe también? ¿Sabe qué pasa, hermano? Que cuando pasamos pruebas nos enfocamos tanto en nosotros que olvidamos que el que tienes a un lado tal vez esté pasando una prueba mayor que tú. Y sabes que a veces se nos olvida ser empáticos con las personas. A veces solamente nos interesa nuestro propio beneficio y te olvidas que el que está al lado es tu hermano, y te olvidas que el que está al lado es alguien que Cristo pagó por él también en la cruz del Calvario, y solamente te importa tu vida, no te importa si el de al lado está totalmente derribado. Cuando la Biblia nos exhorta a animarnos unos a otros, a levantarnos unos a otros, si tú ves a alguien caído y aún mismo tú estás caído, tiene más mérito que tú le ayudes a él que él te ayuda a ti, porque sabiendo que tú estás caído, levantas a alguien. Dios te pone en un lugar de carácter, de templanza, de firmeza, porque no es fácil ayudar a alguien que está caído cuando tú también estás pasando una prueba. Eso no es fácil, y eso no lo hace cualquiera. Dice, continúo leyendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Yo quiero decirte algo sobre las pruebas, y es que las pruebas son temporales, no son eternas. Las pruebas no van a durar una eternidad en esta tierra. Son procesos que nos tocan vivir, porque en ese proceso Dios te está transformando. Dios está quitando aquello que no le gusta de ti, aquello que tiene que quitar de ti. Por eso cuando la Biblia enseña que nuestra fe es como el oro, y dice que tiene que ser calentado, y cuando el oro es calentado empieza a expulsar aquello que no permite que el oro sea puro. Para que tú seas puro en la fe, Dios tiene que permitir que el fuego te toque, para que Dios quite aquello que no te permite ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. Se oye muy fácil, pero cuando estamos en el horno, hermanos, ¿quién ha estado en el horno? Híjole, qué difícil. Pero cuando estés en el horno, recuerda que no estás solo. Dios está contigo. Dios está contigo. No importa que no se manifieste, Dios estaba pendiente de Job. Note una cosa: Dios estaba pendiente de Job. Aunque Dios estaba viendo todo el panorama completo y Job no sabía lo que estaba pasando, Dios estaba pendiente de Job. Lo que me enseña a mí como cristiano, que Dios no se ha olvidado de tu situación, Dios no se ha olvidado de tu vida, Dios no se ha apartado de ti. Tal vez tú y yo a veces percibimos un alejamiento de Dios, pero eso es mentira del diablo, porque Dios jamás se aparta de sus hijos, pero sus hijos sí
se apartan de Dios. Eso es muy diferente, porque cuando pasamos por prueba, o te acercas a Dios o te alejas de Dios, porque la prueba revela algo, revela en quién y en qué tienes tu confianza. ¿En qué la tienes? ¿En Dios o en quién la tienes? ¿En tu pareja? Tu pareja te va a fallar. Tu esposo, tu esposa te puede fallar. Tus propios hijos te pueden dar la espalda. Pero hay alguien que no te la va a dar. Hay alguien que estará ahí, aunque los hombres, porque los hombres te van a fallar. Pero también tienes que entender que Dios ha puesto personas en esta tierra para guiarnos, para enseñarnos, para animarnos, porque siempre habrá un Natán que te predique la verdad. ¿Quién fue Natán? Fue un hombre que se paró delante del rey sabiendo que podía morir por su insolencia y le dijo: tú, Natán, eres aquel hombre que pecó, que cometió adulterio. Y cuando Dios te manda un Natán a tu vida es porque Dios quiere salvarte. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el Natán ahorita y a lo mejor como Natán ya después no me quieres hablar, pero no importa. Yo estoy aquí para dar la palabra de Dios, para agradarle a Dios y no para agradarte a ti. Yo estoy aquí para decir lo que Dios quiere decir, y Dios quiere decirnos hoy que nos fortalezcamos, que nos afirmemos, que nos establezcamos en la seguridad de Dios y no de las cosas pasajeras y terrenales. Primera de Pedro 1, 6 y 8 dice a partir del versículo 7. Bueno, a partir del versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Noten otra vez lo mismo. Las pruebas son un tiempo, no son eternas. ¿Qué es lo que determina que nuestra prueba se alargue más? Que tú te alejes de Dios. Las pruebas se extienden en el tiempo, no porque Dios quiera extenderlas, sino porque tu actitud ante la prueba no ha sido la correcta. Tu actitud ante las situaciones no ha sido de, en lugar de acercarte, ha sido de alejarte, ha sido de mantenerte en una posición erguida, indiferente. Esa es la posición, ese es lo que te va a llevar a permanecer más en el desierto. Lo que te va a hacer salir del desierto es que reconozcas que necesitas a Dios en tu vida, porque la Biblia dice que apartados de Dios, que separados de Dios, nada podemos hacer. Es lo que tú tienes que entender. Mire, muchas veces nos alejamos de Dios y nos va peor, nos pasa una cosa, nos pasa otra, y ni aún así te acercas a Dios. Tienes que entender que siempre que tú tomes la decisión de alejarte de Dios, no esperes que te vaya bien, porque lejos de Dios nada somos. Y creo que todos en algún momento nos hemos alejado de Dios. Pregúnteme a mí. Ya saben mi historia. Hace muchos años me alejé de Dios. ¿Y saben cómo me fue, hermano? Mal. Mal, muy mal. Acabé muy mal, lejos de Dios. Por eso no me vuelvo a alejar de Él. Por eso, aunque esté pasando pruebas difíciles, he decidido no alejarme de Dios. No quiero, porque yo sé que el alejarme de Dios me va a meter a un desierto hostil, árido, y que seguramente acabaré roto y destruido. No se aleje de Dios. Le doy un consejo: no se aleje de Dios. No se aleje de Dios. Porque tal vez hoy usted está experimentando las consecuencias de alejarse de Dios. Ya los está viviendo. Ya sabe qué es lo que va a pasar si usted toma la decisión de alejarse de Dios. Hoy yo te digo, en el nombre de Jesús, acércate a Dios. Acércate a Él. Él es el único que jamás te va a señalar. Él no te va a juzgar. Él te va a decir que estás mal, pero Él te va a dar la mano para que tú te levantes. ¿Cuántos dicen amén? Ten cuidado con quién abres tu corazón.
No abras tu corazón con cualquiera, porque hay hermanos que no tienen la capacidad para soportar algo que tú platiques. Ten cuidado, porque muchas veces muchos miembros de la iglesia han sido lastimados por hermanos inmaduros, por hermanos que no tienen carácter, por hermanos que en lugar de ayudar pisotearon. Acércate primero a Dios. ¿Cuál es la primera opción? Y que Dios ponga en tu corazón acercarte un hombre a una mujer de contemple. Que tú consideres y que Dios ponga en tu corazón que esa persona puede guardarte y protegerte. No somos perfectos. Sin embargo, sí podemos encontrar mujeres y hombres así. Hay hombres que vienen totalmente de un desierto. Hay hombres que vienen de la destrucción. Y si ese hombre ya está hoy obrando en el reino, ya está operando en el reino de Dios. Es alguien a quien tú te puedes acercar porque él viene de las cenizas. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a Job. Perdió todo. La siguiente diapositiva. Y dice aquí, ¿cómo reaccionamos ante la tribulación? Vamos a ver cómo reaccionó Job primero antes de vernos a nosotros. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Hasta ahí vamos a detenernos. Este acto de rasgar su manto, este acto de rasurar su cabeza, era un acto externo de un dolor interno que se hacía en el Antiguo Testamento. Muchas veces los hombres echaban ceniza sobre la cabeza porque era un acto público de un dolor interno e íntimo. Los hombres llegaban a rasgar sus vestidos como en señal de duelo, en señal de dolor, y cuando la gente veía a un hombre con un vestido rasgado, con un pelo cortado o con ceniza en la cabeza, la gente decía, ese hombre está pasando por pruebas tan difíciles que tuvo que externarlo por fuera lo que está destruido por dentro. Y aquí me quiero detener. Recuerden que dijimos que había una corte celestial y en el cielo están atentos a lo que está pasando con Job. Imagínense Dios que está esperando de Job. ¿Cómo va a reaccionar Job? Porque esto es una prueba. Estamos en una prueba. Cuando esto comienza a suceder, que Job empieza con expresiones de dolor, imagínense a Satanás diciendo, ya, logré lo que yo quería. Este va a maldecir a Dios. Este se va a volver contra Dios. Este va a cuestionar a Dios. Este va a odiar a Dios. Porque hay gente que odia a Dios. ¿Por qué les pasó lo que les pasó? Y hasta este punto Satanás dice, logré derribarlo. Y Dios se queda así. Y a lo mejor tú estás pasando una prueba y estás a punto de hacer algo que no debes, y Dios está así. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y Satanás esperando tu caída, porque Satanás lo que quiere es destruirte. Él espera que tú peques, él espera que tú te alejes, él espera que tomes decisiones equivocadas. Recuerden que hay una corte celestial de testigo. Esto es como una escena que todos en el cielo están viendo a Job. ¿Qué va a hacer este hombre? Perdió su familia, perdió todo en un día, perdió todo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando tú eres sometido a prueba, Dios dice, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Y este es el punto donde muchos hemos quebrado, donde muchos hemos tomado decisiones equivocadas, donde muchos nos hemos alejado de Dios porque no soportamos la prueba. Este es el punto de quiebre, este es el punto decisivo que va a marcar victoria o va a marcar derrota, que va a marcar avance o que va a marcar retroceso. Este punto donde Job se encuentra aquí es un punto crucial en su vida, y hay un punto crucial en nuestra vida.
Cuando yo me alejé de Dios, yo pequé y caí en pecado. Y estuve en un punto crucial de seguir pecando o de ya no hacerlo. Ustedes saben que yo, por mi alejamiento, acabé en un separo, en una delegación. Acabé postrado y tirado en medio de delincuentes, de borrachos y drogadictos. Yo estaba ahí de rodillas llorando, pidiendo una oportunidad. Pero aunque yo estaba pidiendo una oportunidad, por dentro yo quería seguir pecando. ¡Qué tremendo! Y recuerdo que estaba así. Y todos los hombres alrededor de mí, el estiércol, el mal olor. Y yo decía, Dios, dame otra oportunidad, Señor. Yo sabía que iba a acabar aquí, porque yo no quise escucharte, Señor. Tú me hablaste en predicaciones, tú usaste personas para advertirme que si seguía este camino iba a acabar mal. Yo no quise entender y acabé postrado en un separo, golpeado como un delincuente. Me dieron toques en mi cuerpo con esa máquina. Yo cuando iba en la patrulla, porque me subieron, yo venía de traje, yo estaba trabajando, me subieron a la patrulla y me iban dando macanazos, me iban dando toques y yo, Dios mío, qué momento tan complicado viví yo. Y ese es el camino que te espera si tú no quieres acercarte a Dios. Porque Dios en su grande misericordia va a tener que corregirte. Corrección es amor. Corrección es quiero que vuelvas a mí. Corrección es que ya no quiero que sigas por ese camino. Corrección es decirte, vente a mis brazos otra vez porque lejos estás muerto. Corrección es decir, yo te amo y porque te amo tengo que estorbarte como un padre estorba a sus hijos. Job se encuentra en un punto crucial. Se rasga el manto, se rasura la cabeza. Y yo me imagino en el cielo, ¿qué va a hacer? Porque ya están dando indicios de que parece que no va a ser algo bueno. ¿Qué va a hacer? Noten que el propósito de Satanás en el capítulo dice que lo que Satanás quería era que Job acabara maldiciendo a Dios, blasfemando contra Dios. Pero Job de repente hace algo que cambia la historia hasta este punto. Y vaya a la Biblia, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró la cabeza y su cabeza. ¿Y qué hizo Job? ¿Qué hizo? ¿Qué has hecho tú cuando estás en prueba? ¿Te enojas con Dios? ¿Le reclamas a las personas? ¿Qué has hecho cuando estás en la prueba? Porque lo que hizo Job iba a cambiar su vida. La actitud que Job tomó en medio de esta prueba tan difícil, porque los que tenemos hijos sabemos lo que implica perder un hijo. ¿Usted entiende esto? 10 hijos muertos. Las riquezas vienen y van, pero imagínate un hijo, imagínate 10 hijos. Job estaba devastado totalmente por dentro. Su actitud más común era reclamarle a Dios: Dios, ¿por qué permites? Yo soy justo, yo soy recto, tú mismo piensas eso de mí, pero ¿por qué perdí todo? Todo lo perdí, todo, Señor, absolutamente lo perdí. Todo, estoy destruido. Sin embargo, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, Job hace algo que es digno de reconocer. Él se postra delante de Dios. Cambia tu escenario, cambia tu perspectiva, cambia tu corazón. Deja que el Espíritu Santo fluya dentro de ti, porque adorar cuando tienes todo, cuando tienes trabajo, cuando tienes un matrimonio, cuando tienes casa, un carro, adorar es fácil, pero adorar cuando lo pierdes todo, no todos lo hacen.
Y esa es la verdadera prueba de un hijo de Dios. El carácter es forjado en las peores pruebas, porque alguien que se postra cuando lo pierde todo es alguien que recibirá el doble de lo que tuvo. Y eso le pasó a Job. ¿Cuántos dicen amén? Cuando has pasado escasez económica, ¿cuál es tu reacción? Cuando hemos tenido la pérdida de alguien querido, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando hemos vivido alguna injusticia en el trabajo, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando te han corrido injustificadamente, ¿cuál es tu reacción? Cuando la gente de repente te empieza a ensañar contigo, ¿cuál es tu reacción? Porque el cielo está atento, Dios está viendo, pero Satanás está esperando a que tú hagas lo que va a alejarte de Dios. Satanás espera que tú tomes la decisión equivocada para alejarte de Dios. Pero Dios espera, Dios ha puesto en ti su Santo Espíritu para que cuando pases por la prueba, lo que hagas es postrarte y decirle: Dios, yo no entiendo nada, no comprendo nada, no sé qué va a pasar, pero yo pongo mi confianza en ti. Se postró en tierra y adoró. La palabra postrar y la palabra adorar en el idioma original es la misma palabra, lo que significa que Job está reconociendo delante de Dios que su aflicción, aunque no la entiende, aunque no entiende todo lo que pasó, está reconociendo que Dios está por sobre todas las cosas y que Dios tiene el control aun cuando él perdió todo. Ese es el reto. ¿Ha tenido pérdidas en su vida? Híjole, hermano. Hemos tenido pérdidas económicas también. Y duele, hermano, porque es trabajo. No vamos a decir, no nos importa lo económico. Sí, es tu trabajo, es lo que has trabajado años. Por supuesto que si alguien te roba tu carro te va a doler. Fue esfuerzo, fue tiempo, fue dedicación. Por supuesto que duele también. Pero imagínese perder a un hijo, hermano. ¡Wow! ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Job? Yo creo que todos hubiéramos reprobado, hermano. Y dice la palabra de Dios, y dijo: desnudo salí de vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Otra versión dice que no le echó la culpa a Dios. Job dice: el Señor dio y el Señor quitó. ¿Dios puede quitar? Dios va a quitar todo aquello que ocupe su lugar. Aguas. Porque si hay algo que ocupe su lugar de Él, que no sea Dios, te lo puede quitar. Puede ser tu trabajo, puede ser que ames más algo material, puede ser que ames más una persona que a Dios mismo. Porque hay personas que han renunciado a Dios por una persona. No, yo me voy con Él. Dios, estás quitando a Dios y estás poniendo a alguien. Cuidado. Porque Dios te lo puede quitar. Dios lo puede apartar. Hay personas, hay padres que ponen a sus hijos antes que a Dios. Cuidado, mamás, cuidado como nosotros como padres. Porque Dios puede dar, pero también ¿qué? Puede quitar. Dios quiere exclusividad. Dios quiere ser el centro de tu corazón y de tu propia vida. Capítulo 2. Vamos leyendo, hermanos. De repente la escena que viene, que vuelva a venir la misma escena. Vinieron para presentarse delante de Jehová. Vino Satanás nuevamente y le dijo en el versículo 2: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, dijo: de rodear la tierra.
Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo? No hay otro como él. Noten que se vuelve a repetir el mismo patrón que en el capítulo 1. Job pasó por dos pruebas. Primera en el capítulo 1 y entra en el capítulo 2 y viene otra prueba. Ya no puede ser posible que algo más mal le pase a Job. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál era el propósito de Satanás desde el principio? Que Job maldijera a Dios, que Job retrocediera, que Job blasfemara contra Dios mismo. Y dice la Biblia que versículo 7, que salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pierde todo su dinero, todo. Mueren sus 10 hijos. Y ahora viene una enfermedad como una sarna en todo su cuerpo. Preguntaríamos, pues, ¿qué hiciste, Job? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te está yendo tan mal? Y quisiera adelantar un poquito de la siguiente semana. Cometemos el error de ver que cuando a alguien le va mal, decirle que está en pecado. Y no siempre es así. Job pecó. Job hizo algo para merecer esto. En una ocasión fui a un evento y yo estaba orando, estaba llorando, tocado por el Señor, pero por algo personal, una satisfacción personal. De repente se acerca alguien a mí, empieza a orar por mí, me dice: deja tu pecado. Y yo dentro de mí, porque me vio tan quebrantado, que yo creo que pensaba que estaba en pecado, y me dijo: deja tu pecado. Yo digo: ¿qué pecado? Somos fáciles para juzgar cuando a alguien le va mal. Es la primera reacción humana. Ten cuidado, porque tú no sabes si Dios está procesando a esa persona y Él no tiene nada que ver con lo que está viviendo. Ten cuidado de juzgar a alguien. Cuando a alguien le está yendo mal y alguien me pregunta por qué, ¿sí saben qué hago? No sé, porque puedo pecar y decir: no, pues a lo mejor trae carro nuevo, zapatos nuevos, yo creo que está en el narco, ¿no? Y podemos pecar, porque tú no sabes el proceso que está pasando esa persona, y tú no sabes si fue Dios mismo que lo metió al desierto. Satanás supuso que Job era íntegro porque tenía todo lo que Dios le había dado. Satanás en su corazón pensaba que ese era lo que estaba sucediendo. Pero sabes, nadie conoce el corazón del hombre sino Dios. Nadie conoce la intención del hombre sino Dios. Me gusta mucho lo que dice mi hija Vale. La quiero mucho como mi hija. Y me dice: tú sabes por qué estamos aquí. Y ella dice: tú sabes la intención de nuestro corazón. Me encanta porque tú no sabes por qué la otra persona está a tu lado. Tú no juzgues. Tú no sabes por qué está sentada ahí. Tú no tienes ni idea lo que está pasando dentro de su corazón. No sabes el torbellino que está viviendo. Tú no sabes lo que esa persona vive. Pero Dios sí. Y por eso ella está aquí hoy. Porque Dios sí conoce lo que hay dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno sabe por qué está aquí, ¿cierto? No sabemos que tenemos tanta necesidad de Dios, hermanos. Muchos estamos pasando pruebas. Yo sé por qué estoy aquí. Porque a pesar de la prueba tomé la decisión de seguir a Cristo sin importar qué es lo que pasa, hermanos.
Fue mi decisión, fue una promesa que hice en un separo tirado ahí. Yo le prometí a Dios ahí: Señor, ya no quiero seguir pecando, quiero otra oportunidad. Él me la dio y me sacó de ahí y me puso a predicar la palabra y me puso en un lugar de honra y de privilegio. No puedo volver atrás, no puedo. Aunque a veces tengo tentaciones, a veces tengo deseo de pecar. Sí, hermanos, todos tenemos el deseo de pecar. Lo que pasa es que no lo decimos, pero lo tenemos. ¿Usted no lo tiene? Ya estuviera en el cielo. Porque es vergonzoso decirlo, ¿cierto? Pero nunca muestra una imagen. Somos vulnerables al pecado, somos vulnerables a caer, pero estamos asidos de la mano de Dios para no hacerlo. Todos en este lugar tenemos luchas y seguramente en la semana caímos en algún pecado. Dios conoce mi corazón, Dios conoce la intención de mi corazón. Él sabe que aunque a veces peco, mi intención es agradarle, mi intención es buscarle, mi intención es hacer su voluntad, como estoy seguro que tú también tienes esa intención. Aunque en la semana hayas caído, hoy estás aquí para reconocer que tú necesitas a Dios como yo lo necesito a Él, porque sin Él no puedo, no quiero, ni quiero vivir sin Jesús. A veces queremos renunciar en la prueba, sí. Todos hemos querido renunciar, todos, hermano. Cuando empezamos la iglesia en el otro lugar, a veces había una familia sentada ahí. Y yo dije: Señor, ¿será que sí me llamaste, Padre? Y a veces mi corazón se desfallecía por dentro, porque sí me pasaba, hermanos, yo lo confieso, sí, por dentro yo me desanimaba y decía: Dios. Pero por fuera yo decía: no, Dios, no puedo volver, no puedo retroceder. Ya iniciamos, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Ese es un compromiso contigo, Dios, primero que todo. No hay vuelta atrás. Y hubo momentos donde yo decía por dentro: yo ya no voy a ir, ya que no sé, que otro se suba, yo no quiero. Ha habido momentos de renuncia, de deseos de renuncia, pero sabes, no renuncies al llamado de Dios, no renuncies al propósito eterno de Dios. No permitas que la prueba te aplaste, más bien dile a Dios que te dé fuerza para estar de pie ante la prueba. Dios está contigo y no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Él. La pregunta es: ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos últimamente en esta semana? ¿Te estás viniendo abajo? ¿Te estás desmoronando? Y en el capítulo 2, versículo 9, todavía para completar, ya estamos acabando. Fíjense lo que dice ahí. Capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ay, con esta mujer, ¿para qué quieres una mujer a tu lado? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios. ¿Y qué? Hermanos, si tú tienes una pareja, un esposo, una esposa que no te va a decir esto, pero te dice: ¿para qué vas a la iglesia? Ya no tiene caso, ya no sigas buscando. Mira ahora si no pasa nada, mira ahora si vienen más pruebas a nuestra familia. Cuidado, hermano, porque siempre va alguien que te susurre al oído para que tú desistas, para que tú te alejes de Dios y para que tú te rindas y ya no sigas peleando la buena batalla. Puede que sea tu propia familia, puede ser que sea tu esposo, tus hijos, tus primos, tu tía, pero siempre habrá una voz que te diga: ya no sigas más, porque no lo vas a lograr. ¿Alguien le ha pasado eso? Quiero servir a Dios. ¿Tú? ¿Tú cuándo vas a servir a Dios? Mírate. Si yo hubiera hecho lo que dijeron de mí, yo no hubiera llegado aquí. Siempre va alguien que menosprecie tu llamado. Siempre.
Siempre habrá alguien que menosprecie tu llamado. Pero si Dios te llamó, no importa quién te menosprecie en la tierra, porque mientras tengas la aceptación del cielo, estás en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? A mí me encanta ver a las personas que surgen de la nada, que dicen, ¿cuándo? No, un día va a predicar él. Me encanta cómo Dios usa lo que parece inusable, lo que parece roto, lo que parece desechable, lo que otros no valoran, lo que otros no aprecian. Me encanta que Dios levante gente que sale del anonimato para glorificar el nombre de Dios. Me encanta porque puedo ver que en las manos de Dios, no importa qué tan destruido estés, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, en las manos de Dios